Buenas tardes. Vamos a iniciar con su clase de gastroenterología, la parte teórica. Como ustedes saben, la gastroenterología es una especialidad o una rama de la medicina que va a estudiar todo lo que es el tubo digestivo, que va desde la boca hasta el ano, incluyendo las glándulas anexas, como son el hígado, vías biliares, páncreas. Entonces, cada una de estas áreas vamos a tener patologías que vamos a hablar de las más puntuales, porque si nos dedicamos a hablar de todas las que hay en cada área, pues no nos daría el ciclo completo para abarcar todo lo que es todos los temas. Entonces, por ejemplo, del esófago, que es por donde vamos a comenzar. En el esófago vamos a hablar más o menos de 5 patologías y así sucesivamente para ir abarcando las que llegan más frecuentemente a emergencia, a la consulta médica y entonces ir avanzando. Entonces, por ejemplo, en gastroenterología, comenzando con el esófago, ustedes deben manejar algunos síntomas que aparecen. Vamos a ver. Estos síntomas clínicos, síntomas esofágicos, van a representar, por ejemplo, pirosis. Pirosis no es más que un dolor tipo quemante a nivel del esófago, a nivel torácico. Es una sensación de quemazón, de chimenea. Piro significa fuego. Muchos pacientes lo confunden con un infarto, por eso incluso van a la emergencia. Y siempre hay que hacer diagnóstico diferencial con lo que es un infarto agudo al miocardio, con un electrocardiograma, con unas troponinas, para descartar sobre todo los pacientes que son obesos, aún sean jóvenes o ya en edad adulta. Y al final, cuando se hace diagnóstico, pues o terminan yendo al gastroenterólogo y así sucesivamente, pero nunca dejar de hacer una revisión cardíaca, porque es lo que mata más rápido al paciente. Un proceso gastrointestinal puede esperar. Entonces, luego tenemos otro síntoma que es la odinofagia, no es más que el dolor al deglutir. Dolor torácico, ese es un dolor tipo no cardíaco, de origen no cardíaco. Ahí incluye tanto la pirosis como la odinofagia. Otro síntoma es la regurgitación, no es más que el paso del contenido gástrico, alimentos, desde la cavidad gástrica hacia el esófago. Y la disfagia no es más que la dificultad para deglutir. El paciente dice que el alimento se le atasca, que no baja. Otro síntoma importante es el reflujo. El reflujo no es más que el paso del ácido desde la cavidad gástrica hacia el esófago a través del esfínter esofágico inferior o cardias, que lo vamos a ver ahí cuando hablamos de la anatomía. Entonces, entrando a lo que es la anatomía y la fisiología del esófago, esa parte la vamos a tocar de manera breve, sabiendo que eso ustedes lo saben de su anatomía, pero para que sepan de qué área estamos hablando cuando entremos a la patología en sí, que son lo que más nos interesa, saber de qué área del tubo digestivo estamos hablando. Entonces, hablando del esófago per se, es un tubo músculo membranoso que va a medir 25 centímetros de longitud aproximadamente. El esófago no es más que un tubo de paso, o sea, es un tubo de paso para el alimento, el bolo alimenticio, de la boca hasta el estómago, o de orofaringe hacia el estómago. Entonces, otra vez un poquito ahí, mide 25 centímetros en el adulto, 16 centímetros en el niño. Es su conducto músculo membranoso, como ya habíamos comentado, que transporta el alimento de la hipofaringe hasta el estómago. Tiene 3 partes fundamentales, que es una parte que es cervical, mide 5 centímetros, una parte que es torácica, 16, y la parte abdominal o intraabdominal que mide 3 centímetros. Tiene 3 capas, la capa mucosa, submucosa, la muscular, que se divide en circular y en longitudinal. ¿Por qué 3 capas? Porque la adventicia o serosa solo está en la parte intraabdominal. Importante ahí recalcar que en el caso de los tumores del esófago tienen una mayor probabilidad de un crecimiento
por continuidad a los órganos vecinos por la falta de serosa versus adventicia que tiene el esófago. Un poquito más de lo mismo, el esófago es un tubo muscular que se dirige de la faringe hacia el estómago, conduciendo el bolo alimenticio. Creo que le dije anteriormente, bueno, utilizo lo que es, ustedes van a ver que son diapositivas diferentes, un copy-paste para que me sirva de guía para mí, para ustedes. Existe lo que es el libro, por ejemplo, que nosotros utilizábamos era el Lessinger. El Lessinger es, cuando yo hice gastroenterología costaba unos 30,000 pesos, pues no lo voy a ustedes ahora no sé cuánto cuesta. Y cualquier tema puede cubrir hasta 30 páginas, que no nos daría tiempo a discutir cada tema por día o por presentación, o sea que son muy extensos. Aquí vamos a ser puntuales con las cosas que ustedes deben saber. Si quieren ampliar más, pues se van a medicina interna. Entonces, el esófago se extiende desde el borde inferior del músculo cricofaringeo en la sexta vértebra cervical o del borde inferior del cartílago cricoide al cardias, que es la 11ª vértebra torácica. Todo eso ustedes lo pueden ir revisando y la voy a ir pasando un poquito rápido. Las capas del esófago son la mucosa, muscularis de la mucosae, las mucosas, la muscular, la adventicia o serosa, que recuerden que solo en la parte intraabdominal. Su epitelio es el epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado. Eso es importante saber el tipo de epitelio, porque en la esofagitis por reflujo, por ejemplo, hay un cambio de epitelio de manera como si fuera un mecanismo de defensa, y ahí es donde aparece una metaplasia, que es el cambio de epitelio escamoso a epitelio columnar, que es el del estómago, y es el llamado esófago de Barrett, que lo vamos a ver como tema, como tal, y de ahí el esófago de Barrett viene siendo la base para el adenocarcinoma de esófago, que se presenta en el tercio inferior y lo vamos a dar también como tema. Entonces, ahí está la capa muscular, que se va a dividir en longitudinal externa y circular interna. Ahí presentando un poco ahí de la parte muscular, la característica general vista lateral del esófago, de un esófago varitado, es vertical, desciende casi paralelo a la columna vertebral, de la que se separa a partir de la 4ª vértebra torácica, tiene una forma cilíndrica, y cuando está distendido o cuando está vacío, su luz es virtual, o sea, el esófago siempre está cerrado. Solo abre sus esfínteres, que lo vamos a ver ahora, el esfínter esofágico superior o cricofaringeo y el esfínter esofágico inferior, que es el cardias, siempre están cerrados. Una para evitar reflujo de alimentos de una cavidad hacia la otra, y solo se abre por el estímulo del alimento. La longitud del esófago, como dijimos, en el recién nacido de 10 centímetros, 16 a los 2 años, 20 a 25 en el adulto. Los estrechamientos del esófago, está el cricoideo, ese es a la altura alta, ¿verdad? Un bronco aórtico y un diafragmático en la 10ª vértebra torácica. Ahí se ven las imágenes de los estrechamientos. Está formado el esfínter esofágico superior o cricofaringeo, está formado por músculo estriado, mide de 2 a 4 centímetros de longitud. Normalmente se habla como de una cavidad, pero normalmente cuando uno entra lo que encuentra es un estrechamiento. El esfínter esofágico inferior o cardias, tiene 2 a 4 centímetros también de longitud, y está formado de músculo liso, a diferencia del músculo del de arriba, el cricofaringeo, el esfínter esofágico superior, que es de músculo estriado. Entonces existe lo que es una barrera antirreflujo, o sea que evita que el alimento pase, o en este caso reflujo es ácido clorhídrico, que pase el ácido clorhídrico desde el estómago hacia el esófago. ¿Qué lo va a evitar? El esfínter fisiológico, esofágico inferior, o sea, su gran tonicidad que tiene, su presión que maneja, los pilares del diafragma que le sirven de fijación y los ligamentos frenoesofágicos.
El esfínter esofágico inferior tiene una tensión que va desde 10 hasta 45 milímetros de mercurio. Entonces, la irrigación del esófago, y eso ya se la voy a dejar para que ustedes la revisen. La parte se la va a dividir dependiendo del segmento. Tanto la irrigación de la parte torácica como de la parte abdominal. Igual su drenaje venoso, su drenaje linfático, la parte inferior, la divide en secciones, y en la inervación nos vamos a detener un poquito. Existen dos plexos, que son el plexo mientérico o el plexo de Auerbach, que se va a encontrar entre la capa muscular longitudinal y la capa muscular circular. Este plexo es muy importante porque cuando hablamos de acalasia, que lo vamos a ver a continuación, vamos a ver que el plexo mientérico de Auerbach representa una de las probables etiologías en esta enfermedad. Está también el plexo de Meissner, que es el plexo submucoso, que se encuentra entre la muscular y mucosa y la capa muscular circular del esófago. La inervación del tercio inferior va a estar dada básicamente por el nervio vago. Entonces, esto es un algoritmo de lo que es la actividad esofágica motora coordinada para el paso del bolo alimenticio desde la orofaringe, con el paso del esfínter esofágico superior hasta el estómago. Entonces, ocurre una contracción faríngea, lo cual va a transferir el bolo, que va a relajar el esfínter esofágico superior, transfiriéndolo hacia el esófago. Luego va a propulsar el bolo hacia lo que es, cierra el esfínter esofágico superior. Va a producirse contracciones circulares. Un cierra, abre, un cierra, relaja, un contrae, relaja de todo lo que es el esófago para la propulsión del bolo. Luego llega, cierra, relaja el esfínter esofágico inferior o cardias, y luego del paso del alimento, pues se cierra por una contracción prolongada para que no haya ni reflujo ni regurgitación hacia el estómago. Haciendo un poquito de stop ahí, algo que me faltó comentarle al inicio. Recuerden que para las patologías, independientemente de la especialidad que hagan, recuerden que el 80% del diagnóstico lo hace la historia clínica, y hay el otro 20% lo hacen la prueba de laboratorio de imágenes. Por ejemplo, en el caso de gastroenterología, imágenes que utilizamos están las radiografías, desde radiografía simple en el caso del abdomen, cuando hay una perforación u obstrucción, hasta tránsito con vario, esófago varitado, tránsito intestinal con medio de contraste, vario. Están la sonografía o ecografía, está la tomografía, la resonancia magnética, está la IRCP, que es la colangiografía retrógrada endoscópica en caso de vías biliares y páncreas. Otro método diagnóstico es la videoendoscopía. En el caso de la videoendoscopía y colonoscopía o videoendoscopía digestiva alta y baja, no solo es diagnóstica, sino también es terapéutica. Y está la endosonografía en el caso de quiste o de tumores, a ver si ha ocupado toda la pared. En el caso de que un tumor o alguna lesión quística no haya pasado de la pared del tubo digestivo. Esos son los métodos. Está la manometría esofágica, que eso es para medir lo que es el impulso eléctrico del tubo digestivo. Recuerden que el impulso eléctrico no solo está en el cerebro, corazón, sino también en el tubo digestivo. Todo se mueve por contracción motora, estímulo nervioso. Y también está dentro de lo que son las pruebas, la pHmetría, eso para medir si hay un reflujo o no, que son de las pruebas que utilizamos para medir o para diagnosticar las enfermedades por reflujo. Eso haciendo un paréntesis ahí en esa área. Seguimos con el tema de
la propulsión del alimento y lo que son el proceso de peristalsis motora para el vaciado del alimento de la orofaringe hacia el estómago. Ahí se ve una contracción superior con una relajación inferior y ahí se va produciendo el descenso del bolo alimenticio. La peristalsis secundaria es una contracción gradual en el cuerpo del estómago que no está inducida por la deglución, sino por la distensión que el bolo produce dentro del esófago, va produciendo este tipo de relajación, contracción y va descendiendo el bolo alimenticio. Luego comienza, suele comenzar a nivel correspondiente a la localización del estímulo o por encima, o sea, un abre, un cierre. Entonces, aquí vamos a seguir con lo que es la disfagia. Recuerden que la disfagia es un síntoma clínico, no es un diagnóstico, pero ese síntoma va a abrir una amplia posibilidad diagnóstica de algunas patologías. Entonces, para hablar de disfagia, es importante saber las relaciones anatómicas del esófago, porque hay un tipo de disfagia que es por la disfagia que es extrínseca, como vamos a ver, que depende de sus relaciones anatómicas. Entonces, yo le voy a enviar lo que es un croquis, como si fuera un algoritmo de cómo se da la disfagia. Ahí la vamos a dividir en motora, la vamos a dividir en, pudiéramos dividirla en dos grupos grandes, preesofágica o orofaringea y esofágica. Entonces, la preesofágica o orofaringea tiene más que ver con trastornos musculares, como vamos a ver. La orofaringea con dificultad para iniciar la deglución, o sea, desde la orofaringe hacia el esófago mismo. Y generalmente está más asociada a problemas neurológicos y o muscular en el 80% de los casos, alteraciones estructurales. Ahí hay una lista de situaciones que son la más frecuente, que pudieran producir disfagia orofaringea, o sea, antes de llegar al esófago. Dentro de ella el mar de Arnold-Chiari, la esclerosis lateral amiotrófica, la mielinolisis central pontina, la parálisis cerebral, tumores cerebrales, acceso, hemangiomas, hemorragias, tumores. Está también la esclerosis múltiple, neuropatías periféricas, dentro de las que son ya motora del esófago, que es por estímulo nervioso. La enfermedad también hay, a ver si está en esa lista de la orofaringea, que son las que más nos llegan para hacerle gastrostomía, que lo vamos a ver posteriormente, como son la enfermedad de Parkinson. También está el Alzheimer, que el paciente pierde su capacidad de deglutir desde la orofaringe hacia el esófago. Entonces, la que son esofágica pura, el prototipo que más frecuente es la acalasia. Está trastornos de los ganglios basales. Recuerden que el centro de la deglución va a estar a nivel del bulbo. Entonces, cuando hay situaciones a nivel vulvar, del tallo cerebral, pues vamos a tener un trastorno de la deglución. Está la enfermedad de Chagas, que es producida por garrapatas, que también produce un trastorno motor de estímulo nervioso a nivel esofágico. Entonces, la disfagia esofágica como tal es la dificultad del paso del bolo desde el esófago proximal hacia el estómago. Entonces, es una disfagia, es un trastorno de transporte. Puede ser mecánica o obstructiva, es cuando el alimento no es un no dejar pasar, ¿verdad? Como dijimos, la disfagia. Y el prototipo, dentro de los prototipos más frecuentes de la motora, dijimos la disfagia y la mecánica, perdón, está ahí lo que son los tumores, está el anillo esofágico inferior, que es como si fuera otro esfínter. Está la estenosis péptica, que es por reflujo. Esas son las más frecuentes. Mientras que la intraesofágica
motora está la acalasia. Entonces yo le voy a mandar un algoritmo separándole la disfagia intraesofágica, que puede ser obstructiva o mecánica, y motora, que el representativo es la acalasia. Y la extraesofágica, como le dije, que las relaciones anatómicas van a jugar un papel importante porque tienen mucho que ver con compresión extrínseca, y dentro de eso está la patología más frecuente son tumor de pulmón, un crecimiento del tiroides hacia la parte posterior, o pudiera ser un bocio con crecimiento también retroesternal. Otras de la causa es la subglavia aberrante, un aneurisma de la aorta, una aurícula izquierda agrandada, y así sucesivamente. Entonces, dentro de los métodos diagnósticos para la disfagia, recuerden que siempre utilizamos recursos según sea necesario. Un paciente que no puede deglutir, lo primero que hay que hacer es un esófago varitado. Eso es vario, una radiografía donde se pinta el esófago, y eso nos va a dar una idea si el endoscopio pasa o no. O si es una imagen, una tomografía de tórax, para ver si es una compresión extrínseca. Igual si hay una lesión intraesofágica se puede ver, pero el esófago varitado te dice que tan estrecho está el esófago y si el videoendoscopio puede pasar o no. Entonces, entrando a una de las patologías que causan, que es el prototipo para disfagia motora, es la acalasia. La acalasia no es más que la hipertonía del esfínter esofágico inferior, o sea, el esfínter esofágico inferior, deja de, hay una hipertonía, no se abre, es un no dejar pasar, y donde va a ocurrir lo que es un ensanchamiento del esófago. Entonces, ese ensanchamiento del esófago va a dar al traste con que el alimento se quede y producir una serie de síntomas que vamos a ver a continuación. El cuerpo del esófago pierde la contractilidad, o sea, la peristalsis. El esfínter esofágico inferior no se relaja o hay una relajación incompleta, y normalmente en respuesta al proceso de deglución. En esta enfermedad su etiología es desconocida, se asocia a múltiples causas. La incidencia es 1 por 100,000 habitantes al año. Es poco frecuente, pero en el tiempo he diagnosticado unas 5 acalasias. Afecta al igual hembras y varones, comienza en edad temprana, 25 años, entre 25 y 60 años. E incluso cuando estábamos dando la práctica de la acalasia dentro de la especialidad, llevaron un compañero cirujano que tenía el problema de la acalasia y tenía que hacer una torsión del eje torácico para poder vaciar el alimento que estaba retenido en el esófago. Entonces, esto hace que el alimento se quede paralizado en el esófago y pueda producir situaciones mayores, como la que veremos ahora. Es una acalasia cricofaringea, es alta, por lo regular la orofaringea. Generalmente la que más vemos es en disfagia del esfínter esofágico inferior o cardias. La disfagia esofágica o de transporte, ahí habla un poquito más de lo mismo. En la patogenia, la teoría más aceptada, aunque de etiología desconocida, es la de que hay una desnervación del esfínter esofágico inferior por destrucción o disminución de las células ganglionares del plexo de Auerbach o plexo mientérico, el que le mencioné. Hay cambios degenerativos de los nervios motores y por ende el esófago deja de recibir lo que es o percibir lo que es la motilidad y el estímulo nervioso. En las manifestaciones clínicas vamos a tener disfagia, que es dificultad para deglutir. Hay una diferencia cuando la disfagia es producida por un tumor a cuando es por un trastorno motor. Por ejemplo, cuando es un trastorno motor, como es la acalasia, va a haber una disfagia tanto a sólido como a líquido. O sea, el paciente no puede pasar ninguno de los dos.
aunque los pacientes con acalasia dicen que ellos toman un vaso de agua detrás del alimento y por lo regular pueden bajar con más facilidad por la presión que el agua causa. Dolor torácico, que pudiera ser odinofagia, ¿verdad? Regurgitación. Esa regurgitación puede el paciente broncoaspirar y comprometer la vida del paciente. Pérdida de peso, importante. Tuvimos una paciente que la trataban como no tenía la capacidad diagnóstica o quizá la llevaron a gente que no era preparada. La estaban tratando como una psiquiátrica hasta llegar con nosotros y es cuando nos dimos cuenta e hicimos el diagnóstico de la acalasia. El diagnóstico se hace con el esófago varitado, ahí se ve el signo patoneumónico, que es una dilatación esofágica con el típico punta de lápiz o pico de paloma en el tercio inferior. Y cuando entramos al endoscopio nos damos cuenta que hay comida retenida y por lo regular nos da la sensación, básicamente era lo que quería decir, que llegamos al estómago porque encontramos una cavidad llena de comida y muy dilatada. Como si hubiese un estómago de retención, porque normalmente cuando hacemos endoscopía, pues a menos que haya un estómago de retención, no va a haber igual alimentos. La radiología, que es el esófago varitado, se ve la dilatación como dijimos y la terminación como en punta de lápiz, o sea, estrecha, concéntrica. La manometría esofágica es el estándar de oro para el diagnóstico. Esto lo que va a hacer es que se ponen algunos electrodos que van a medir la contractilidad del esófago, el impulso eléctrico, y se hace un trazado como si fuera un electrocardiograma. Hay una disminución o aperistalsis del cuerpo del esófago con ondas peristálticas de baja amplitud, relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, y cuando hay una acalasia vigorosa hay una presión de más de 60 milímetros de mercurio. La acalasia en la endoscopía normalmente hay que tener mano ágil para no hacer una iatrogenia y perforar al paciente. Excluir la causa de la acalasia secundarias es importante. Evaluar la mucosa esofágica previa a cualquier manipulación terapéutica es importante. Dentro de la complicación está la esofagitis. Recuerden que los alimentos, como el esófago es un tubo de paso, esos alimentos se descomponen, irritan la pared del esófago y pueden producir una inflamación del esófago, que es lo que se llama esofagitis. Aspiración broncopulmonar, que es la broncoaspiración, y el paciente puede hacer una neumonitis química y eso complicarle su situación general. Igual cáncer por la exposición a los alimentos prolongada. Y el diagnóstico diferencial se hace con el adenocarcinoma gástrico, de fondo gástrico, la amiloidosis y la enfermedad de Chagas que habíamos mencionado. El tratamiento de lesión es para los gastroenterólogos. La gastroenterología y la endoscopía vino a revolucionar la parte quirúrgica porque le evita a muchos pacientes cirugías. Recuerden que la endocolono no es solo diagnóstica, sino también terapéutica, igual la IRCP, y con eso le evitamos cirugía a los pacientes. Dilatación neumática, eso pasamos un dispositivo a través del endoscopio, un dilatador. Tiene un manómetro en la parte superior, se infla el manómetro hasta llegar a 10 milímetros de mercurio y producir en el esfínter esofágico inferior una miotomía. Romper, dilatar ese músculo para que el paciente pueda bajar el alimento. Normalmente el 80% de pacientes responden y ya cuando no hay respuesta al tratamiento, a la dilatación, entonces el tratamiento definitivo es quirúrgico. Pero por lo regular los pacientes responden y muchas veces pasa 8 o 10 años sin que necesiten una nueva dilatación. En la parte de medicamento están los nitratos, que son vasodilatadores y relajantes de mucosa, dinitrato isosorbida, antagonistas del calcio, el nifedipino, pero eso es muy transitorio. Está la toxina botulínica, que es muy costosa y cuando se inyecta por lo regular ya a los 6 meses ya el efecto pasa, o sea que son tratamiento paliativo muy transitorio que por lo regular no se usa. Y finalmente la cirugía cuando el paciente no responde.
Otra de las patologías importantes del esófago está la esofagitis. La esofagitis puede ser por varias causas. Está la esofagitis infecciosa, que puede ser por hongos, por virus, por bacterias. Generalmente se ven pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, VIH, pacientes que tienen enfermedades como es el lupus eritematoso sistémico, pacientes diabéticos, pacientes añosos. Podemos encontrar algunas de esas alteraciones infecciosas en el esófago. Porque normalmente esas infecciones ocurren por microorganismos que pudieran ser, que son saprófitos de la boca y se aprovechan e invaden por la inmunosupresión, pacientes que están sometidos a quimioterapia. También están las esofagitis, como vamos a ver, por sustancias tóxicas o sustancias autolíticas, como son los álcalis y los ácidos, con pacientes con intento autolítico. Están las esofagitis por reflujo, que también la vamos a ver, y la vamos a ir desarrollando sucesivamente.